Déjeme saludar a dos muy buenos amigos. Déjeme saludar al maestro Juan Armando Rocha, Jorge Armando Rocha, ¿qué ando pensando? ¿Sabes por qué te digo, por qué te dije Juan? Es que aquí Gunter me está molestando con Juan Pulido, un amigo que vino a saludar. ¿Cómo estás, Jorge Armando Rocha, Rocha informa en Sin Censura estimado? a las 2 de la tarde de lunes a viernes y ya llegó para hablar en Sin Censura Nocturno de los temas más importantes. Querido Jorge Armando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, estimado Vicente? Oye, ya para que estén festejando a Sergio Mayer es que no hay de plano nada que celebrar, porque además lo andan tomando como intelectual. Digo, ahora sí que cada quien, ¿no? Para algunos, Sergio Mayer se le conoce como un ex Garibaldi y hasta ahí, ¿no? Yo, Pero para otros ya lo están tomando como intelectual. yo solo sé que tengo una bolita que me sube y me baja y saludo también a nuestro buen amigo Manuel Hernández Borboya, quien es periodista independiente y es corresponsal de Actualidad RT. Manuel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola, ¿cómo están? Un saludo para Jorge Armando y para ti, Hola, Vicente. ¿Cómo hola. les va? Oye, al paso que voy, Jorge Armando me va a decir Carlos Serrano y Manuel. Yo siempre ando tan a veces que trae uno, pero bueno, ¿con qué iniciamos, maestro Jorge Armando? Hay Sí. tantos temas por donde entrarle, usted dice. No, bueno, pues si quieres con lo más reciente y sobre todo la convocatoria, esta mesa que era el asunto de la reunión con los empresarios del presidente López Obrador, que no deja de ser llamativo el hecho de que se reúna con el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, que también vayan pues empresarios como Joaquín Vargas, el propio Claudio X González, papá, que es el que sí trabaja, el hijo es el que anda en la grilla armando frentes políticos. Y creo que pues el mensaje que da el presidente es que va a seguir trabajando con los empresarios, como lo ha hecho hasta ahora. Hay quienes quisieran enfrentar al presidente con los empresarios, incluso algunos dicen, no, es que López Obrador, por ejemplo, pensando en el discurso de Gilberto Lozano, dice, no, es comunista, es socialista, no quiere a los empresarios. Desde que inició el gobierno, López Obrador puso un consejo asesor con empresarios importantes del país, que no esté sometido a agendas particulares, eso es diferente. Creo que también los empresarios que han asistido al evento de hoy han mandado el mensaje de que van a seguir invirtiendo en el país, porque además aquí se forjaron, aquí están las empresas, tampoco quieren perder sus ingresos, ni mucho menos. Se están ajustando a las reglas de la 4T, eso es importante. Y bueno, pues por otro lado, decir que algunos de los que están abajito de estos grandes empresarios, traficantes de influencias, sí están muy enojados. Paradójicamente, quienes están ahí abajo de ellos son los que están más enfurecidos, son los que hacen campañas, como el propio hijo de Claudio X González, quien, bueno, ha formado este frente político, pero insisto, es que allá abajito hay traficantes de influencias y gestores de grandes negocios que al amparo del poder podían hacer y amasar fortunas y ahora están bastante enojados. Pero insisto, creo que es una buena señal. Al final del día, es innegable que la economía de cualquier país necesita no solo la palanca del sector público, sino la inversión privada. Y bueno, pues López Obrador da certeza, dice no va a haber más impuestos, vamos a seguir con este clima de negocios. Sabemos que, por ejemplo, sigue llegando inversión extranjera directa. Primer trimestre de este año le fue bastante bien al país en la materia. Y entonces, bueno, pues se disipan también estas campañas recurrentes desde el 2006, que era comunista López Obrador, que iba a privatizar, más bien iba a estatizar a las grandes empresas, que las iba a expropiar. Bueno, eso ya está muy desmontado y reaparece la figura de Alfonso Romo. En su momento se habló de una ruptura, que por eso Romo se iba del gabinete, y bueno, ahí reaparece. Ahora sí que se ha cumplido con esto que señaló López Obrador, que dijo, no es lo suyo
no es lo suyo de Romo estar en el sector público, pero nos va a seguir ayudando como bisagra, como vocero y sobre todo ir con otros grupos empresariales a sumar esfuerzos con el sector público. Ahí está Romo. Así que creo que fue un buen día para el presidente, sobre todo con la victoria del domingo pasado, claro, que manda una señal muy importante, va a seguir controlando el presupuesto, nada de cuentos chinos estos de que iban a cancelar dos bocas, el Tren Maya, que iban a descarrilar a la 4T, que iban a reactivar Texcoco, es lo que decía Claudia X González, nada de eso. Y bueno, estas grandes obras traen empleos, traen inversión, mucha inversión mexicana y también obras para mexicanos, además de extranjeros, o sea que creo que es una buena señal la de hoy, estimado Vicente. Manuel, como bien dice Jorge Armando Rocha, han sido días buenos, hoy fue un día bueno para el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque va desmontando este discursito que le han creado de autoritario, de dictador, de comunista, y pues nada más alejado de eso. Vaya dictadura en la que se reconocen los resultados electorales, vaya dictadura en la que se reúne con los empresarios, muchos de ellos incluso opositores que no están de acuerdo con la 4T. Pues yo no, hasta Felipe Calderón anda aplaudiendo el enroque del secretario de Hacienda como el próximo, si así lo ratifica el Senado, gobernador del Banco de México. En fin, tantas cosas, ¿no?, que ha hecho en tan poco tiempo Andrés Manuel López Obrador para acabar, desde mi perspectiva, obviamente, en un 2x3 con los discursitos estos en su contra. Sí, extraña dictadura esta en donde la oposición sale a celebrar el resultado de las elecciones, ¿no? Yo por eso siempre que aprovecho la ocasión, pues me río un poco de estas afirmaciones, ¿no? Porque puedes estar en contra del gobierno de López Obrador, pero ya decir despropósitos como que estamos en una dictadura, pues es bastante infantil, creo yo. Son críticas muy pueriles que en algunos sectores tienen cierto eco por el enojo que hay, el malestar de algunos grupos que se sienten amenazados por el proyecto de la Cuarta Transformación, pero pues que no tiene ningún sustento, ¿no? Y sí, yo creo que pues la victoria parcial que tuvo López Obrador ahí con sus asegúnes, porque en el Congreso, pues sí, en la Cámara de Diputados sí tuvo algunas bajas. Lo que pasó en la Ciudad de México para mí no es tema menor, pero las gubernaturas pues le dan para tomarse su caguama pacífico, ¿no? Como dijo ayer. Y hoy con los empresarios, pues trata de hacer una especie de operación cicatriz o de tratar de limar asperezas para llevar la fiesta en paz mientras se pueda, los próximos 2 años al menos, antes de que se caliente otra vez el tema de la sucesión presidencial. Y a mí me parece en general favorable, aunque pues bien sabemos que pues es un poco de dientes para afuera de ambos bandos, tanto de las cúpulas empresariales como de López Obrador. Me parece positivo para el país este asunto, y creo que eso también se refleja en la estabilidad económica y en los mercados. Curiosamente, este anuncio de que va Arturo Herrera para el Banco de México, pues no, ni tiró el peso, ni provocó grandes estragos en la especulación financiera, en la bolsa de valores y demás. Entonces eso te habla pues de una buena señal. El hecho de que hasta Felipe Calderón aplaudiera la medida, pues ya es de asombrarse, ¿no? Este tipo de cosas. Y creo que pues estamos entrando a una nueva etapa después de toda la confrontación que hubo en las elecciones, y me parece en general un saldo favorable para México. Agréguenle a todo esto que hemos visto y escuchado, leído en los últimos días, un poquito más a las controversias. Kamala Harris parece que le ha dado declaraciones, pues, ¿por qué no decirlo?, explosivas a la agencia de noticias EFE, que dice que le dejó muy en claro a México que le preocupan la prensa y las organizaciones no gubernamentales libres, algo de lo que no se habló públicamente en nuestro país. Me llama mucho la atención que hoy lo estén utilizando muchos opositores, muchos golpeadores, precisamente para hacer su labor contra la 4T y contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. De lo que se le
adjudica en declaraciones a Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, que estuvo ayer en nuestro país, que dijo que durante sus reuniones esta semana con los presidentes de México y Guatemala les pidió que dejen hacer su trabajo sin obstáculos a las ONG y a la prensa en sus países. Cito, este es un tema que me preocupa profundamente porque queremos asegurarnos de que hay independencia, un sistema judicial independiente, una prensa independiente y que las organizaciones sin ánimo de lucro, las ONG, puedan hacer su trabajo sin interferencias. Eso lo dejé muy claro. Declaraciones atribuidas a Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos. Yo decía hace rato, Jorge Armando Rocha, que está bueno, pero que respondan la nota diplomática enviada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y ya seguimos hablando. Sin duda, yo creo que eso que dice Kamala Harris, que la retoman, pues tiene que ver ya con lo que se había expresado a través de un comunicado, que es una política paraguas de Estados Unidos financiar a ONGs en distintos países en donde tiene intereses muy particulares. Ellos están en su derecho de intentarlo. Ahora el tema es lo que hace México y seguramente tras esta declaración específica le van a preguntar a López Obrador, veremos cuál es su respuesta, pero no dudo que el propio presidente le haya informado que está de acuerdo con el financiamiento a ONGs que no se involucren en asuntos políticos. Y seguramente le dejó claro el presidente López Obrador que Mexicanos contra la Corrupción, no solo se involucra en la política, sino es la organización mediante la cual se ha agrupado Sí por México y la oposición entera. Entonces, creo que México en ese sentido se reserva el derecho de tomar las acciones legales, inclusive que consideren necesarias. O sea, somos un país soberano, no necesitamos el permiso de Kamala Harris para actuar en consecuencia de acuerdo a las leyes mexicanas. Entonces, pues Kamala puede decir muchas cosas y el presidente de México puede actuar en función de la posible comisión de delitos. Entonces, yo ahí lo dejaría a la espera de lo que diga el presidente López Obrador. Y no quiero dejar de subrayar, lo pongo como elemento de plática en esta mesa, estimado Vicente Manuel, lo que está pasando, por ejemplo, con el racismo de Reforma, lo que ha dejado de manifiesto con la llegada de Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda, que por cierto es un hombre que sabe de economía como pocos. En su momento lo entrevisté ya hace varios años, porque era quien encabezaba los esfuerzos del gabinete económico de López Obrador, incluso de este gabinete legítimo de 2006, y es un hombre muy estudiado de Cambridge, sabe bastante, y bueno, pues el racismo que ya han revelado a través de uno de sus cartonistas, donde simplemente por el color de su piel ponen como si se tratara de una involución. Y bueno, pues me parece terrible que en este país que ha tenido tantos problemas de desigualdad, de racismo histórico, un diario que presume tener plumas de vanguardia, pues esté cometiendo este tipo de actos que son condenables, deleznables. Y bueno, pues nada más insistir que en lo que hace a los efectos económicos, López Obrador está poniendo anclas a la estabilidad económica con Arturo Herrera en el Banco de México y con Rogelio Ramírez de la O en la Secretaría de Hacienda, que seguramente será un secretario con un muy buen desempeño, estimados. Ya hablaremos de los periodistas del periódico Reforma, ya lo hablaremos aquí en la mesa de diálogo, pero déjame también señalar, Manuel, antes de ir con tu opinión, que la vicepresidenta de Estados Unidos, y leo sin embargo, con información de la agencia EFE, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se refería únicamente a Guatemala y no a México en los comentarios que hizo sobre la sociedad civil y las ONG este jueves. Hoy, durante una entrevista exclusiva con la agencia de noticias EFE, aseguró su oficina después de dicha entrevista. La portavoz de Harris, Simone Sanders, aclaró en declaraciones a EFE que la vicepresidenta solo quiso referirse a sus reuniones en Guatemala cuando respondía a una de las preguntas de la entrevista realizada este jueves, por si estaban con el pendiente, ¿no?
Bueno, sí, de alguna manera, pues ahí le van a tratar de matizar, pero pues como lo comentamos creo que la semana pasada, el decreto que sacó Joe Biden para supuestamente luchar contra la corrupción a nivel mundial, el hecho de que Estados Unidos va a financiar ONGs afines a sus intereses en todo el mundo y que va a seguir, y que no solo va a seguir, sino que va a aumentar el financiamiento a estas organizaciones, pues es un manifiesto claramente a favor del intervencionismo y de la política imperialista que ha seguido Estados Unidos pues en los últimos siglos, el último siglo al menos. Entonces creo que tampoco hay que dejarse llevar por las puras declaraciones coyunturales, sino que hay toda una estructura y una política más de fondo en todos estos temas, y que de todas maneras, aunque lo diga en Guatemala, pues me parece igualmente pues cuestionable el hecho de que de gira por un país centroamericano pues salga a decir esas cosas, ¿no? La vicepresidenta de Estados Unidos, que obviamente pues evidencia el afán pues de control geopolítico que todavía ejercen desde Estados Unidos hacia los países de la región, concretamente hacia México y Centroamérica. Entonces creo que pues aunque le traten ahí de matizar un poquito el asunto, pues el hecho de que hayan dejado colgado a López Obrador con su respuesta a la nota diplomática, al menos en términos formales, pues también evidencia este asunto, ¿no? Yo sí veo que hay ciertas tensiones ahí con el gobierno de Joe Biden, aunque a lo mejor no son tan explícitas o tan notorias o tan rimbombantes como en su momento fueron con Donald Trump y el gobierno mexicano. Sí, sí, pues evidentemente la gira de Kamala Harris en México y Guatemala, pues en buena parte obedecía a tratar de tantear el terreno, a tratar de medir cómo está la situación política vino a hacer una investigación de campo, a ver cómo andaba políticamente los dos países. Y no es casualidad que pues también la visita de Kamala Harris haya coincidido con inmediatamente después de las elecciones mexicanas. Entonces, Claro. pues hay todo pues un tratar de medir la situación en su vecino, pues obviamente para usarlo acorde a sus intereses, ver cuáles podrían ser los mecanismos de presión que podrían ejercer en un momento dado, tratar de negociar ciertos puntos, y pues será interesante ver la respuesta de López Obrador cuando le pregunten mañana sobre este asunto. Así es. A ver, déjenme proponerles este tema. La Fiscalía General de la República investiga a influencers por propaganda ilegal al Verde. Y esto es interesante porque el Verde está en alianza, en coalición con Morena y con el PT. E incluso el presidente habló del Verde, de los votos en la Cámara de Diputados, pero esta es una controversia en torno al Verde. Y otra cosa importante, después de leerles la nota, les doy mi punto de vista. Dice, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la FEPADE de la Fiscalía General de la República, anunció que los llamados influencers serán investigados por difundir de manera ilegal propaganda un día antes de las elecciones del pasado domingo. Varios de ellos han reconocido que recibieron o se les ofreció un pago por tratar de influir en sus seguidores para que votaran por el Verde, a pesar de que había una veda electoral. La ley lo prohíbe expresamente y el Verde, considerado un partido parasitario por analistas políticos y electorales, lo ha hecho en varias elecciones. La Fiscalía informó que ha recibido numerosas denuncias a través de sus sistemas de atención ciudadana por el llamado que hicieron decenas de influencers. Y yo pregunto, Jorge Armando Rocha, Manuel Borbolla, sí, está bien que los investiguen, pero no hubo periodistas, comunicadores, analistas que tal vez intentaron jugar un papel más importante que los mismos influencers a los que le pagaron para que la gente votara por tal o cual partido, en este caso para que votaran por la alianza putrefacta del PRIANRED. Digo, vamos a ser sinceros, Jorge Armando, está sí clarísimo cómo muchos Lorets, muchos Brosos, muchos de estos personajes, pues
peor que los influencers pagados por el Verde. Así es, estimado Vicente. Por ejemplo, Latinus, que no trató de descarrilar a Alfonso Durazo en Sonora con una nota ahí muy clara, y además otros periodistas obviamente trataron de incidir en estos procesos electorales, y yo también creo que no solo periodistas, sino algunos árbitros, entre comillas. Por eso yo tuiteé que se salvó Lorenzo Córdoba y compañía de que la FGR no esté investigando a los influencers que operaron en favor del PRI-PAN-PRD, porque imagínate si hubieran investigado a esos influencers, no le vaya a tocar también al propio Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, por ejemplo. Pero creo que en este caso en específico se está investigando un tema que sí está muy claro, que es que en esta veda electoral que corrió a partir del miércoles, estaba absolutamente prohibido para los partidos y los candidatos llamar al voto. Y esta fue una campaña disfrazada para llamar al voto justo un día antes de la elección. O sea, difícilmente estos influencers amanecieron el sábado o el domingo pensando después de un sueño colectivo que era la mejor idea decir que iban a votar por el Verde. O sea, y ellos mismos aceptaron la comisión de un delito. Entonces, en específico, esa es la actitud, esa es la acción que se está juzgando, y por supuesto que me parece importante que de cualquier manera la FGR haya tomado esto en sus manos, porque el INE no está viendo muchas cosas y no vio y no verá. Pongo el ejemplo reciente de lo que ha hecho el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Samuel García emitió 2 spots muy duros en contra de Clara Luz Flores, la candidata de Morena. Y bueno, pues ahora el tribunal dice sí, hubo violencia política de género en esos 2 spots, que estos spots fueron ampliamente difundidos en las campañas de Nuevo León y seguramente tuvieron un efecto. Bueno, ¿cuál es la consecuencia de ese efecto? En serio, es de risa. Le están diciendo a Samuel García que le tiene que ofrecer una disculpa pública a Clara Luz y tomar más cursos de violencia de género, que por cierto ya le habían mandado, ¿no?, a unos cursos. O sea, Samuel García creo que se le va a pasar todo su sexenio en cursos de violencia de género, pero son sanciones ridículas. Yo insisto, de cualquier manera es importante que la FGR esté tomando estos asuntos en sus manos, pero tiene que ver con lo que te permite también la ley y no. Y sí, desafortunadamente sabemos, Vicente, que hubo varios periodistas medios que se prestaron a campañas sucias, como lo han hecho desde siempre, ¿eh? Y no quiere decir que esté bien, pero lo han hecho históricamente en México. Y eso, digamos que no está penado, que se enmarca dentro de la libertad de expresión y de información, pero sí insisto que esto en específico, el llamado al voto de una forma sistemática, colectiva, para disfrazar propaganda, pues es lo que se está juzgando por parte de la FGR. Veremos en qué termina, veremos si son sanciones económicas y qué más en contra de estos influencers que ya no pueden decir, ya no pueden pecar de inocentes. Ya incluso revelaron que hubo dinero de por medio y ya se puso dura la cosa, ¿no? Así es, Manuel, tu opinión acerca de esto en tiempos de influencers, en tiempos de redes sociales, en tiempos de todo esto que se mueve en la política y que tal vez antes no ocurría. Pues yo ya comenté por ahí en Twitter hoy en la mañana que ya es como parte de la tradición de las elecciones mexicanas ver a Ciro Gómez Leiva explicar por qué no funcionaron sus encuestas electorales, y también pues ver esta maniobra del Partido Verde de ofrecerle grandes cantidades de dinero a influencers para que violen la veda electoral, ¿no? Qué bueno que en esta ocasión pues también ya vayan directo contra quienes participaron en la comisión de este delito, ¿no? O sea, elección tras elección venía pasando lo mismo y pues no había sanciones, no había ninguna reprimenda. Yo creo que también se debe de castigar al Partido Verde porque pues, son los principales que están haciendo esto y que de alguna manera pues pagan ahí una multita que
les permite seguir haciendo este asunto porque les es rentable electoralmente. Entonces, qué bueno que por lo menos ahora pues se vaya a castigar también a la otra parte que también participa en la comisión de este delito, a ver si así ya para la próxima los influencers que traten de ser sobornados por el Partido Verde, pues le piensen dos veces, ¿no? Antes de cometer o de entrarle a esta pues maniobra tan tramposa, tan vil, que ha hecho como un sello de distinción este Partido Verde mercenario que se vende al mejor postor y que parte de su política de utilizar el dinero para estos fines, pues queda muy mal parado, a pesar de que va a quedar en una posición muy interesante en la Cámara de Diputados por el crecimiento que tuvo gracias a estas artimañas y gracias a la alianza con Morena y el PT. Y a mí me parece que precisamente por eso es tan cuestionable esta alianza que tuvo Morena con el Partido Verde y que le permitió crecer a uno de los partidos más tramposos de México y que también es un problema para López Obrador y la 4T, porque ya veíamos ahí a Manuel Velasco decir que van a vender más caro su amor al proyecto de la Cuarta Transformación, ahora que se saben más indispensables a la hora de sacar algunas negociaciones clave en la Cámara de Diputados. La manera en que se le entregó el Estado de San Luis al Pollo Gallardo y al Partido Verde a costa de la militancia de Morena en San Luis Potosí también me parece preocupante. Y yo, por ejemplo, que pues tengo varios amigos, familiares en el estado de San Luis, pues estaban furiosos con esta situación, ¿no? Porque a final de cuentas fueron utilizados por las cúpulas de Morena como moneda de cambio en este tejemaneje político, y creo que eso a la larga pues no le viene bien al proyecto de la Cuarta Transformación de López Obrador, y ojalá que pues sí ya le pongan un estate quieto al Partido Verde. ¿Qué tan sólida está la alianza PRIAN-RD? ¿Qué tan sólido está el proyecto de Claudio X González de aquí al, digamos, 2024, Jorge Armando, Manuel? Y lo pregunto porque a las primeras de cambio, Alito Moreno dice, sí hay que dialogar con el gobierno de López Obrador. Sale Dulce María Sauri diciendo, no vamos a hacer Judas, y pareciera que cualquier provocación del presidente Andrés Manuel López Obrador, por mínima que sea, pone en riesgo esta alianza. Dice que hay que negociar con diputados del PRI o de otros partidos, pero dejó ahí el dardo el presidente Andrés Manuel López Obrador y pone a temblar a todos. Y como yo siempre digo, López Obrador demuestra una y otra vez que es el provocador, y no es mala cosa, esto lo digo para reconocerlo, es el provocador profesional número uno de México. Por eso pregunto, ¿qué tan sólida está esta alianza? ¿Cómo la ven ante esto que expuso el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera ayer? Yo creo que por un lado esta alianza va a mantenerse en términos de la búsqueda del poder, o sea, va sobre todo a mantenerse en el 2024 en torno a un candidato común. Pero en el camino creo que va a ir haciendo agua en términos de lo que ellos se plantearon, una agenda legislativa con ciertos objetivos, porque de entrada no cumplieron el objetivo de ser mayoría, entonces no van a poder ponerle los ritmos, los tiempos, los qués y los cómo al presidente López Obrador en materia presupuestal. Entonces, si se trata de eso, van a ir solamente a calentar los curules allá en San Lázaro. Van a ir a hablar mucho y a hacer poco. Entonces, si ellos no quieren pactar, se van a aburrir bastante porque la 4T seguirá pasando incluso leyes secundarias. Pero sí, el punto es que los propios panistas, priistas están muy lastimados porque no querían en estas alianzas. Por ejemplo, lastimaron al prismo de Baja California, ya tenemos a los panistas rebeldes con el gobernador Javier Corral de Chihuahua, el propio senador Madero, Damián Cepeda, este senador que también dice hay que reconocer que perdimos, Vicente Fox dice lo mismo, fue un balde de agua fría.
Hay quienes sí están reconociendo la realidad, hay quienes prefieren ver victorias pírricas, como el caso de delegaciones, hoy alcaldías, Miguel Hidalgo, también Benito Juárez, que ya era un bastión panista en la Ciudad de México, Álvaro Obregón, y de ahí se están agarrando para tratar de sobredimensionar algo cuando fue una paliza, dicho por los propios panistas, que son autocríticos, fue una paliza la que recibieron a nivel nacional. Pero sí, la verdad es que el problema es que por un lado vemos a Alito, este priista, diciendo que se perfila, porque no lo ha dicho él formalmente, pero sí algunos representantes, que va a buscar ser el candidato presidencial. Por el otro lado tenemos a Ricardo Anaya, que es de los primeros adelantados, y vamos a ir teniendo a otros posibles candidatos de esta alianza. Va a ser muy compleja la negociación. Insisto, creo que no va a ser una alianza legislativa dura. Vamos a ir viendo las votaciones y seguramente en el camino de las reformas que busca el presidente va a ir encontrando votos, en su caso del PRI o del PAN, porque así fue como pasó las reformas pasadas. O sea, no hay fórmulas mágicas. No quiere decir que con la elección de 2018 le dio al presidente para pasar reformas constitucionales a diestra y siniestra. El caso de la Guardia Nacional requirió de votos del PAN, del PRI también. El caso, por ejemplo, del artículo 4 constitucional contó con el voto de priistas, y seguramente en función de sus propios intereses y agendas se va a ir rompiendo en términos legislativos esta alianza, pero se van a reagrupar. Eso se ve venir, ¿no? Se van a reagrupar en torno a un candidato, pero va a estar dura la batalla, porque además no tienen con qué y no tienen con quién. Yo no veo claramente un liderazgo ahí, al menos que resuciten a Calles, ¿no? Y digan algo, una figura que pudiera aglutinar a todo ese pensamiento. No lo veo. Entonces, en la medida en que no hay un liderazgo fuerte, vas a tener 4 o 5 jalando para su molino. Y por ejemplo, lo de Alito, es claro, o sea, está vapuleado como dirigente nacional. Ya hay varias teorías de la conspiración al interior del PRI. El grupo Atlacomulco no está contento, mucho menos el grupo de Beltrones, que perdió Sonora. O sea, le van a ir tendiendo la cama, y pues creo que él mismo va a ir observando que su capacidad de supervivencia va a estar si jala con Morena y con el gobierno federal, porque además ya perdió su bastión, ya perdió Campeche también el propio Alito. Entonces, así veo más o menos la cosa en lo que hace a esta alianza, y me parece que es una gran pregunta, porque es algo que se va a ir respondiendo en los próximos 3 años. Mi querido Manuel Hernández Borboya, también te escuchamos. Pues yo creo que está muy endeble esta alianza PRI-PAN. El PRI, recordemos, pues va a hacer todo lo posible por salvar el registro para la próxima elección. Esa tiene que ser su prioridad. Ya no digamos la disputa por la presidencia. Ellos ahorita deben de estar más preocupados por que siga existiendo el PRI en la elección de 2024. Y yo creo que lo deberían de tener muy, muy claro. Y en esta lucha por la supervivencia, pues son capaces de hacer cualquier cosa, desde aliarse con el gobierno de López Obrador, con el PAN, con lo que les permita mantener la supervivencia. Recordemos que el poderío del PRI históricamente pues avanzaba en el control de los territorios vía las gubernaturas. Durante toda la alternancia, a partir de la llegada de Fox en el 2000, pues el poderío que tenía el PRI pues se basaba en los gobernadores, donde tenía mayoría. Ahorita tiene apenas 4 gubernaturas de 32 y están en peligro de perderlas la próxima elección. Entonces, pues aunque aumentaron ahí un poquito, ahí un par de curules en la Cámara de Diputados, pues el partido PRI es de los más golpeados por esta situación, y yo veo este señalamiento de López Obrador o la manera en que desliza esta posibilidad, pues como una clara provocación, como lo mencionas tú, Vicente, para pues tratar de dividir filas, ¿no? Y lo logró. O sea, es lo curioso cómo lanza por ahí el señuelo y destantea por completo a los priistas. Alito Moreno le toma la palabra inmediatamente, otros dicen que no. Entonces,
nada más con ese dejo o con esa posibilidad, pues se sacude a los priistas, que muchos grupos dentro del PRI pues no deben de estar muy a gusto con el manejo que hizo Alito, que ni siquiera pudo retener su estado. O sea, eso también es un indicador muy contundente de la grave crisis que enfrenta el PRI, pero por el otro lado, pues las afinidades ideológicas neoliberales de los priistas, pues los hace más cercanos a la agenda política del PAN, y que de alguna manera también mantener la alianza Va por México, pues también juega en función de su supervivencia. O sea, a final de cuentas, para 2024, pues se pueden seguir aliando con el PAN y a lo mejor salvar el registro como lo hizo el PRD. Al PRD le funcionó apenitas este asunto, ¿no? Porque muchos ya pensábamos que estas podían ser las últimas elecciones del PRD y de milagro salvaron el registro. Entonces ahorita el PRI pues ya está en otra lógica, no tanto de la disputa por el poder como tal, aunque pues si pueden lo van a seguir intentando, ¿no? Pero ahorita su lucha es por el no descenso en términos futboleros. Está buena esa, el no descenso. A ver, déjenme también plantearles algo que se viene pesado en la coalición Juntos Hacemos Historia. Pareciera que ya se dio el banderazo de salida a las candidaturas o a los suspirantes a la sucesión del presidente Andrés Manuel López Obrador, y no va a ser una historia hermosa. Va a haber una lucha encarnizada, una lucha campal, todos contra todos, como poniéndolo en términos de lucha libre, porque hay muchos nombres que pueden sonar de aquí al 2024, y no es mucho tiempo de aquí al 2024. La gente dice, todavía falta mucho. No falta mucho, y menos cuando se habla de la grande. Y la lista es larga. Claudia Sheinbaum, el propio Gerardo Fernández Noroña, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Santiago Nieto, Tatiana Cloutier, y de la oposición no ves muchos nombres. De acuerdo al País, al periódico El País, está Lorenzo Córdoba y Ricardo Salinas Pliego, pero sí se viene una lucha encarnizada en Morena y en la coalición para buscar ser el posicionado o la posicionada para suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador, Jorge. Jorge Armando, ¿me escuchas? Ya, lo que pasa es que me habían muteado el micrófono. Ahora sí ya puedo hablar. Déjenme hacerle un poquito a la bola de cristal. Yo lo que veo es que será el candidato Marcelo Ebrard o la candidata Claudia Sheinbaum. Simplemente veo dos opciones, no veo más, sobre todo conociendo al presidente López Obrador, que independientemente de los procesos internos que tiene Morena, creo que en esa sí no la va a dejar pasar el presidente y va a ser un factor decisorio. Y pues, por un lado, va a valorar entre la lealtad incondicional que representa Claudia Sheinbaum y una lealtad institucional que representa Marcelo Ebrard, pero sabemos ya por su actuación como jefe de gobierno que tendrá agendas propias dentro, digamos, de la izquierda. Los demás creo que van a tirar hacia precisamente buscar la nominación con la intención de obtener algo en el camino, excepto Ricardo Monreal, que sí cree que puede ser candidato. Desde mi punto de vista, Ricardo Monreal está descartado porque al final del día el presidente no le tiene plena confianza, e incluso ya empezaron algunos a torpedearlo con esta posibilidad de que haya sido un factor decisivo en la derrota aquí en la Ciudad de México, que haya operado, o si no operado, que haya dejado pasar la situación. Por ejemplo, Cuauhtémoc, que era una demarcación morenista, con su influencia, y como no le tocó la candidatura al alcalde para que repitiera, que era el gallo de Monreal, Arturo Núñez, y le tocó a Dolores Padierna, bueno, pues no le gustó a Monreal, y hay quienes dicen que incluso operó en contra. Esos antecedentes tan pragmáticos que tiene Ricardo Monreal no son bien vistos por el obradorismo más duro. Por eso creo que
López Obrador va a decantarse entre esas dos opciones, no tiene más. Es más, se las pongo así, creo que si la disputa fuera tal y eh, hubiera que decidir a un tercero en discordia, buscaría a alguien como el propio Alfonso Durazo, me adelanto, como el propio Alfonso Durazo, ya con 2 años como gobernador de Sonora. Pero insisto, eso sería una posibilidad muy, muy remota. Por eso creo que va a ser entre el canciller y la jefa de gobierno, por cómo se ha comportado históricamente López Obrador. Es un hombre de lealtades, lo ha dicho. Él incluso juega con esta idea de que es relativamente fácil ser funcionario si uno tiene honestidad, si sigue los principios de Morena, e incluso le ha dado responsabilidades muy fuertes a hombres que aparentemente y mujeres que no tienen o no son expertos en ciertas materias, pero dice con que sean leales al proyecto, con que tengan una noción básica, bueno, lo irán aprendiendo en el camino y serán los elegidos. Por eso creo que los que estén debajo, por ejemplo, de Monreal buscando ciertos movimientos, por ejemplo, Tatiana Cloutier, seguramente va a decir que quizás sí le gusta la idea, pero con el ánimo, por ejemplo, de ahora sí ser la siguiente candidata en Nuevo León. Santiago Nieto, por ejemplo, más adelante que pudiera retomar algún otro puesto, o el asunto de Querétaro. No lo sé. El punto es que creo que hay dos grandes figuras sobre las cuales se va a decidir el candidato o la candidata de Morena. Manuel, ¿tú qué piensas? Yo insisto, hay nombres, varios, del lado de la coalición en el poder, pero no mucho del lado de la oposición. ¿Tú cómo ves esto rumbo al 2024? Que creo que lo bueno está por venir, refiriéndonos a luchas políticas. Yo ahí sí difiero con Jorge Armando. Yo creo que los dos principales perfiles que apuntaban al 2024 por parte de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, pues se vieron muy afectados por las elecciones intermedias. Yo creo que el resultado y la manera en que se partió la Ciudad de México resta muchas posibilidades a Claudia Sheinbaum para ser la elegida para la sucesión presidencial. El mismo López Obrador ayer comentaba, aceptaba el desafío e hizo un poco de autocrítica en el caso de la Ciudad de México y reconoció que faltó trabajo. Es decir, a pesar de lo arropada que ha sido Sheinbaum desde Palacio Nacional, pues que te hayan hecho una partición electoral por lo que haya sido de ese tamaño en la Ciudad de México, pues restringe mucho sus posibilidades. El hecho de todo este asunto de la tragedia de la línea 12 del metro le va a pegar pues, tanto a Sheinbaum, que ya le pegó, pero todavía le puede hacer más grande la herida, y también a Marcelo Ebrard, que lo vimos por ahí en segundas filas, en eventos importantes. Hay ciertas señales desde Palacio Nacional de que la cosa no va con Marcelo Ebrard. El hecho de que haya cuestionamientos contra Mario Delgado, que a final de cuentas pues es el hombre de confianza de Ebrard, también no sé qué tanto le juegue a favor, yo más bien creo que le está jugando en contra. Se fortalece Ricardo Monreal, que demuestra que es el único operador político eficiente y capaz que hay entre las filas de la 4T, pero pues no le tiene confianza a López Obrador, ni un sector importante del López Obradorismo, a pesar de que Monreal pues fue a hacer operación cicatriz a muchos estados para tratar de arreglar un poco pues el desastre que había dejado Mario Delgado en muchas candidaturas, y eso lo mete otra vez en la grilla interna de Morena. Eso no hay que perderlo de vista. Obviamente Monreal está apuntando a la presidencia, no creo que le vayan a alcanzar las fichas, pero pues él está tratando de posicionarse a través de estos amarres, que es experto en estos amarres, y que a final de cuentas pues Monreal sí pudo lograr dejar a su hermano David Monreal en la gubernatura de Zacatecas, con todo y que pues, David Monreal fue un pésimo candidato, pero pues te habla de la capacidad que tiene Monreal para la operación política. Entonces yo más bien soy de la idea de que
esta hipótesis que está cobrando fuerza sobre el tapado. Yo creo que va a haber una nueva baraja dentro de las posibilidades de la sucesión presidencial de la Cuarta Transformación. No nos sorprendamos si por ahí sale un hombre que no está manejándose dentro de pues de los comentarios y demás, ¿no? Como en su momento a lo mejor fue la nominación de Olga Sánchez Cordero para la Secretaría de Gobernación, que era algo que nadie tenía en el radar y que fue de estas jugadas que le gusta mucho hacer a López Obrador en estos asuntos. Yo no descartaría personajes de los que se habla muy poco, que podrían ahí llegar en una situación de rebote, no sé, a lo mejor como un Alejandro Encinas, un personaje de esta naturaleza, que pudieran ahí, que ahorita nadie los ve en el radar, pero que de rebote puedan llegar a la candidatura de Morena ante el desgaste de estas figuras. Y del lado de la oposición, pues todavía tampoco hay nada claro. O sea, en la misma dirigencia del PAN no están muy a gusto tampoco con los resultados. ¿Cómo ¿Perdón? no? Y Ricardo Anaya anda visitando 1000 municipios. ¿Cómo que no está claro? Perdóname por interrumpirte. Bueno, eso es lo que quiere tratar de posicionar, ¿no? Él trata de posicionarse como la única posibilidad factible del PAN, y yo creo que es de los más factibles. A final de cuentas, pues sí, ahí mantiene una presencia pública a través de redes sociales, cuenta con simpatías de un sector del panismo, pero pues quién sabe qué tanto le vayan a alcanzar las fichas. Habría que ver qué tanto control sigue manteniendo Ricardo Anaya y su grupo, en el cual se encuentra también Marco Cortés, de los hilos dentro de Acción Nacional. A final de cuentas, pues no le fue tan mal en la elección intermedia al PAN, se posiciona como el mandamás de la Alianza Va por México. Ahora sí que pues el PRI va a ser un partido satélite al PAN en estos 3 años. Y pues eso pues no los dejó mal parados, pero en términos de gubernaturas, pues solo retuvieron 2 que ya tenían, que era Chihuahua, con una candidata bastante cuestionada por su mismo partido, y el caso de Querétaro, ¿no? Que digamos reafirma su fuerza en la región del Bajío. Así es. Pero pues más allá de eso y de que van a seguir con esos asuntos, de las campañas mediáticas en contra de López Obrador y demás, yo más bien veo que el sector empresarial está empezando a buscar sus propios candidatos. No sé si vaya a ser un personaje como Claudio X González, pues incluso Salinas Pliego, estos personajes que también están ahí tratando de levantar la mano. Y yo creo que más bien va a depender la candidatura de la derecha, pues de cómo se reorganice el sector y las cúpulas empresariales. Movimiento Ciudadano es otro que no hay que descartar, porque al final de cuentas pierde muchas posiciones en la Cámara de Diputados, pero gana Nuevo León, con todo y un candidato tan cuestionado como Samuel García, que yo creo que hay muchos elementos para bajarlo o anular su triunfo por la cantidad de dinero que se le inyectó a esa campaña, que nos recuerda mucho a lo que pasó con Peña Nieto en el 2012, pero por la amplia diferencia que hubo en el resultado de la elección, yo veo difícil que haya condiciones políticas para que lo bajen. El hecho de que Movimiento Ciudadano tenga 2 estados, sedes de 2 de las 3 principales mega urbes que tiene México, no es tampoco un asunto menor. También los vemos ahí muy cercanos a ciertas cúpulas empresariales. Entonces, tampoco descartemos ese asunto. El mismo Alfaro yo creo que todavía tiene algunas posibilidades de ser un factor en la balanza y en la sucesión presidencial del 2024, pero está muy abierto el tablero político, ¿no? Creo que no se puede descartar a muchos personajes. Está muy abierto el juego en el tablero. Muy bien, pues Manuel, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga y te apoye en redes sociales y en donde publicas tu trabajo? Bueno, pues estoy ahí de lleno ahorita con Actualidad RT o RT en español. Pueden seguirme la pista en el Twitter, que es en donde estoy ahí de lleno. Les recomiendo un hilo que subí hoy sobre la lucha de clases a la mexicana, para ahondar en estos temas, en Manuel H. Borbolla, @Manuel H. Borbolla, y en Facebook y en YouTube
con mi nombre completo, Manuel Hernández Borbolla. Ahí pueden seguirme la pista al contenido que vamos subiendo sobre estos temas de la grilla política. Muchas gracias por acompañarnos, Manuel. Y querido Jorge Armando Rocha, voy a invitar a la gente para que de lunes a viernes te sintonicen, se conecten con nosotros a través de Sin Censura Media y Sin Censura TV en el espacio que conduces a las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, después de tu servidor. Y bueno, pues también invitarlos para que te apoyen en tus diferentes trincheras. Así es, estimados y estimado Manuel, pronto te vamos a buscar para entrevista como lo hemos hecho. Muchas gracias. Sí, me pueden seguir en Twitter como @RochaPeriodista y estamos ahí en comunicación permanente y por supuesto de lunes a viernes de 2 a 2:45 de la tarde, que por cierto algunos mencionan que de pronto YouTube no da las notificaciones. Bueno, pues hay que estar ahora sí que a las vivas, porque lo que sí garantizamos es que nosotros estamos ahí de 2 a 2:45, entonces no hay pierde que se meta la gente en general y nos pueda ver. Y rápidamente un breve apunte nada más que no quiero dejar pasar en menos de 40 segundos. Cuando Marcelo Ebrard era secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México y hubo un suceso muy lamentable en donde lincharon a unos policías a su cargo, dijeron entonces que estaba difuminada su posibilidad de ser candidato a jefe de gobierno, cosa que no sucedió. Por eso yo no me dejaría llevar por la burbuja mediática ahora de lo que significa el metro para Marcelo Ebrard. Y no hay que dejar de mencionar que Ebrard en 2 ocasiones ha dejado que sea López Obrador el candidato de la izquierda. Cuando se hicieron estas encuestas, ganaba López Obrador de 5 preguntas, ganaba 3, Ebrard ganaba 2. Creo que de la 4T es de los políticos que más pueden tener una presencia nacional favorable hacia otros sectores más allá del obradorismo duro. Por eso no lo descarto y por eso lo coloco como uno de los favoritos junto con Claudia Sheinbaum, aunque tampoco podemos dejar de mencionar que hoy el propio presidente desayunó con ella, así lo anunció en Palacio Nacional, y si alguien ha salido a ponerle el pecho a las balas ha sido López Obrador del resultado de la Ciudad de México, diciendo que tiene que ver con estas propagandas y guerras sucias que se están concentrando constantemente en la capital. Y López Obrador ha reconocido que si hay alguien que pues ha puesto la camiseta de la 4T ha sido Claudia Sheinbaum, y por eso resalto el asunto de la lealtad. Tan es importante la lealtad para el presidente López Obrador que ahora ha puesto de secretario de Hacienda a alguien que en el 2006 lo acompañó y le dijo: me la juego contigo, que es Rogelio Ramírez de la O. Por eso son factores estructurales en el pensamiento del propio presidente que no podemos descartar, y por eso ahí va mi tesis. Y bueno, ya le sugiero que veamos esta conversación en un par de años y veremos quién tenía la razón, pero bueno, pues es parte de lo que uno va observando de estos comportamientos. Y bueno, se va a poner bastante bueno. Insisto, sí, del otro lado, pues no veo mayor cosa, no veo ningún candidato ni candidata que despierte el mayor ánimo, pero sí, le van a meter todo lo que puedan. Y también lo que observo es que no les va a alcanzar otra vez. Yo vaticino un sexenio más de la 4T. Ojo, yo no descarto ni a Ebrard ni a Sheinbaum, pero sí creo que el desgaste es importante. Eso es todo. Muy bien, Manuel Hernández Borbolla, Jorge Armando Rocha, les agradezco que nos hayan acompañado. Buenas noches. Seguido esta mesa de diálogo. Buenas noches, abrazo para ambos dos. Claro.